Bienvenidos a todos a un nuevo video de noticias de Smite. El día de hoy les traigo el resumen de las noticias más importantes de la semana para que estén al tanto de todo. Al igual que siempre, comenzamos con los eventos que tenemos en estos días, ya que como saben, con la llegada de Halloween, Smite trae varios eventos, donde del día 21 al 24 de octubre vamos a tener el evento en grupos. A su vez, sumaremos el 25 de octubre, completando las tres primeras victorias del día, vamos a poder ganar el avatar de Halloween. Recuerden chicos que las tres primeras victorias del día corresponde a ganar una partida en tres diferentes modos de juego. El día 26 de octubre pasará lo mismo. Con las tres primeras victorias del día vamos a poder ganar en este caso la estampa de salto con la temática de Halloween. Por otro lado, el día 27 de octubre con las tres primeras victorias del día, el emoticón global calabaza sorpresa, nuevamente con la temática de Halloween. Y lo más importante será el día 28 al 30 de octubre, donde tendremos la tormenta de gemas. Para aquellos que no han participado nunca de la tormenta de gemas, básicamente es si ganamos diferentes partidas en el juego, vamos a poder ganar gemas. Por lo general son 50 gemas por día, haciendo un total de 150 gemas si completamos los 3 días. Obviamente, a medida que nos acerquemos a esta fecha, yo les haré acordar, así que muy atentos al canal. A su vez, recuerden que con la llegada de Halloween, Smite también tiene muy buenas ofertas en cofre. Aquí les voy a dejar un pantallazo de todos los cofres que están en oferta para que puedan ir y revisar alguna de las skins que son parte de estos cofres. Les conviene conseguirlo. Y a su vez, como siempre, todos los sábados, recuerden chicos que tenemos las noches de Smite, donde en este caso vamos a tener el equipos reducidos, que recuerdo que este tipo de partida es una de las especiales donde jugamos en el mapa de conquista 2 vs 2, creo que era algo así. En fin, el día sábado, noche de Smite, tendrá este tipo de partida, equipos reducidos, y vamos a poder conseguir el avatar de Vulcano Chef y también un cofre de avatares, así que esta semana tendremos estas recompensas con la noche de Smite. Y ahora sí, pasando a otra de las noticias importantes, recuerden que tenemos una nueva rotación de las recompensas de Prime Gaming. El día 24 de octubre vamos a poder conseguir lo que sería el bundle de cosméticos de Avatar de forma gratuita si ustedes tienen el servicio de Prime Gaming. Así que chicos, muy atentos, es un bundle, como les digo, con la temática de Avatar para todos los que tienen este servicio. Pasando a hablar de otra de las noticias importantes, recuerden chicos que Divine Knockout, el nuevo juego de Smite, fue parte de la TwitchCon, donde tuvo muy buenos comentarios de parte de las personas que fueron a probar el juego y obviamente de la gente especializada en juegos. Así que al parecer fue todo un éxito la TwitchCon con Divine Knockout, así que esperemos que el nuevo juego de Harris vaya por buen camino. El día de hoy nos adelantaron que ya podemos guardar en nuestra whitelist en lo que sería Steam, la Epic Store y PlayStation, así que chicos, agreguen a la whitelist el juego de Divine Knockout, porque recuerden que esto es una manera también de apoyar al juego cuando ya esté disponible. Así que ya dentro de muy poquito el juego estará listo para que todos podamos disfrutarlo. Y ahora, pasando a lo que sería el ámbito competitivo, tuvimos una sorpresa esta semana, ya que lo que nos comenta el Twitter oficial de Smite Pro, Cyclone Spin va a ser un cambio y ya no está más en el equipo de los Titanes. La verdad que no sé qué pasó con Cyclone Spin, ya que es un jugador bastante veterano de esta competencia de la SPL. No han mencionado nada al respecto, pero bueno, él deja los Titanes y Stuart lo reemplazará en este caso. Por otro lado, la gran sorpresa, y me pone muy contento saber esto, fue el cambio de Hardcore, que pasa de ser soporte a ser ADC en su equipo. Recuerden que él es parte de los escarabajos, así que en este caso veremos nuevamente a Hardcore como ADC. Recuerden que en el equipo de ataque
Atlantis estuvo por un tiempo como el rol de ADC y le fue muy bien. Así que Hardcore, mucha suerte. Espero que como ADC puedas brillar como te lo mereces, así que muy contento por este cambio. Hardcore tiene un nivel genial y necesita mostrarlo, así que yo creo que como ADC va a poder carrear mucho más que como soporte, así que veremos cómo le va con este nuevo cambio. ¿Ustedes qué opinan, chicos? ¿Será la hora de que Hardcore rompa en la línea de dúo como ADC? Me encantaría saber sus comentarios. Por otro lado, hablando respecto a la skin de los chicos de Atlantis, recuerden que va a ser para Gilgamesh. Según fuentes oficiales y en diferentes streams, todavía no se sabe muy bien cuándo estará disponible esta skin. Se ve que Smite todavía sigue ajustando un par de cosas, pero no se sabe aún la fecha en cuánto saldrá la skin, ya que por ejemplo los chicos de Atlantis desconocen también cómo es el modelo, ya que lo dejaron entrever en alguno de sus directos, así que será cuestión de esperar un poquito más para tener más noticias respecto a la skin de los chicos de Atlantis. Y por último, les recuerdo, chicos, que ya mañana, día viernes, comienzan geniales partidas de la SPL. Vamos a destacar obviamente la partida que tienen los chicos de Atlantis, que van a jugar contra los dragones de Jade, un equipo súper fuerte y que siempre salen geniales partidas. Si tengo tiempo les voy a traer obviamente el resumen aquí en el canal. Por otro lado, el día sábado, Hardcore como ADC se va a enfrentar a las Valkyrias del Valhalla. Es una partida complicada la que tendrán los chicos de Escarabajos, pero esperemos que Hardcore entre de la mejor manera posible para poder ganarles a las Valkyrias. Y por último, día domingo, nuevamente los Escarabajos se van a enfrentar, y en este caso a los Titanes del Tártaro, y luego de esa partida tendremos a los chicos de Atlantis contra las Valkyrias. Así que como ven, tenemos un fin de semana cargado de geniales partidas, por un lado para apoyar a los chicos de Atlantis y por otro lado para ver las partidas de Hardcore como ADC. Así que no se pueden perder este fin de semana de SPL. Así que bueno, chicos, hasta aquí las noticias más importantes de la semana. Espero que estén disfrutando muchísimo el juego y obviamente de los eventos que tenemos en estos días. Por lo tanto, nos vemos en el próximo video.